Muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias a Dios ya estoy aquí de regreso. Y pues vamos a hacer la oración inicial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro, en esta mañana nos ponemos en tus manos y te pedimos que ilumine nuestras mentes, disponga nuestros corazones y fortalezca nuestra voluntad para que seamos capaces de conocerte, amarte y servirte como es digno de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, un gran gusto saludarlos a todos y me disculpo por dos cosas, pues como andaba de viaje, andaba por México, entonces el miércoles pasado no me fue posible dar la clase porque hubo atrasos con el viaje. Entonces no pude llegar a tiempo y pues así de camino no me pude conectar. Pero gracias a Dios pues estamos aquí hoy ya para la próxima. Regresamos normal dentro de 2 semanas al horario regular de los miércoles. Y la segunda es porque por ahí me habían mandado algunos correos electrónicos pidiéndome ya sea los textos de la clase que estamos llevando, de las enseñanzas y otros por ahí con algunas preguntas que no alcanzaron a hacer aquí en el espacio de preguntas y respuestas. Si a alguien me quedó pendiente de que no le contesté, ya sea enviándole el documento, el material de este curso, o alguien quedó pendiente con alguna pregunta que no le he contestado, le pido de favor, pues primero que me disculpen, no siempre estaba con buena señal de internet, y segundo que por favor me reenvíen el correo donde me solicitaron ya sea la respuesta a la pregunta o el material, y hoy mismo se los envío ya que estoy aquí en casa y que ya tengo la computadora en un lugar estable y que ya tengo aquí señal de internet. Bueno, pues habiendo dicho esto, pues comenzamos. El día de hoy, voy a compartir la pantalla un momentito. Estamos siguiendo el programita que elaboré. Nos tocaría, si no me equivoco, este punto que es el número 4, que es Historia de los orígenes de la adoración eucarística. Aquí sería la cuarta parte. Aquí hay un error que me falta corregir. Pero bueno, entonces iríamos con estos temas, que el primero es la piedad eucarística en el pueblo católico, las congregaciones religiosas que se distinguieron en la historia por de propagar la devoción eucarística y la devoción de la adoración eucarística, cómo fueron surgiendo los congresos eucarísticos y bueno, cómo se da la piedad eucarística en algunas otras, o cómo se dio, mejor dicho, porque ahora no la tienen en otras confesiones cristianas. Ya cuando hayamos terminado este punto el día de hoy, si Dios nos lo permite, entonces avanzaríamos, dejaríamos ya la parte histórica y nos iríamos ya al segundo bloque de este curso, perdón, déjenme ver aquí que el segundo bloque de este curso, que ya tiene que ver más, no tanto con la parte histórica, sino con la doctrina espiritual. Vamos a empezar ya a hablar de temas más doctrinales acerca de la adoración eucarística, ¿verdad? Pero eso ya vendrá en las siguientes sesiones. Pero por lo pronto, el día de hoy vamos a concluir la parte histórica, que vienen siendo estos puntitos que están aquí con el número 4. Y si nos vamos al material que tenemos, entonces nos encontramos en la página 7 y voy a ampliar aquí en la pantalla para que todos lo podamos ver y vamos a empezar la lectura y ahí vamos a ir comentando poco a poco. Muy bien, entonces vamos a ver este primer puntito
que se titula La piedad eucarística en el pueblo católico. Pues comienzo a hacer lectura y de ahí vamos comentando algunos puntitos. Pues los últimos 8 siglos de historia de la Iglesia suponen en los fieles católicos un crescendo, una palabra latina, un crescendo notable en la devoción a Cristo, presente en la Eucaristía. En efecto, a partir del siglo XIII, estamos hablando de los años 1200, acuérdense que cuando vemos un siglo, pues réstenle un año. Si estamos hablando del siglo XIII, le restamos 1, quedamos 12. Entonces son los años 1200. Si hablamos del siglo XIV, restámosle 1, nos queda 13, los 1300. Si estamos hablando del siglo XX, le restamos 1, queda 19, pues estamos hablando de los años 1900. Entonces por ahí, por los años 1200, más o menos, en el siglo XIII, como hemos visto, la devoción al sacramento, al Santísimo Sacramento, se va difundiendo más y más, sigo acá la lectura, en el pueblo cristiano, en el pueblo cristiano, perdón, haciéndose una parte integrante de la piedad católica común. Los predicadores, los párrocos en sus comunidades, las cofradías del Santísimo Sacramento, impulsan con fuerza ese desarrollo. Esto, pues, es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver, permítanme un segundito, quiero ver acá unos papelitos que he tenido. Ya tengo aquí a mano. Permítanme compartirles acá el programa. Un momentito otra vez. Vamos a ver después ya que terminemos la doctrina eucarística, otro movimiento que hubo en los años 1800. Aquí está, miren, el movimiento eucarístico corazonista del siglo XIX. Este va a ser un punto que vamos a ver ya más adelante, cuando estemos más avanzaditos en este curso. Hubo como un resurgir de esa devoción eucarística, pero ligada a la devoción al Sagrado Corazón. Esto fue más que nada en el siglo XIX, estamos hablando de los años 1800. Ahorita estamos hablando acá en la lectura que llevamos de los años 1200 en adelante, 1300, 1200, 1300, el siglo III, el siglo XIV en adelante. Estamos diciendo que se dio un impulso, un surgir de la devoción al culto eucarístico. Surgieron congregaciones, surgieron santos que lo propagaron, y así se mantuvo durante esa parte de la Edad Media, finales de la Edad Media, pero después, con la Edad Moderna y con el movimiento protestante, esa piedad eucarística cayó en crisis, tuvo una decaída muy grande. Pero gracias a Dios, después de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, hubo un resurgir. Si se fijan ustedes, yo ahorita hablando del siglo XIII en adelante, dije hubo un surgir. Ya estaba la devoción eucarística, siempre la ha habido en la iglesia, no ha sido nada que ha estado ausente. Pero ese impulso de la espiritualidad de adorador, pues tuvo más o menos su surgir en el siglo XIII, años 1200 en adelante. Y repito, después vino la crisis con la reforma protestante, etcétera. Reforma protestante para mal, por supuesto, pero nuestro Señor no la dejó caer y vino el resurgir con el movimiento eucarístico corazonista, impulsado sobre todo en el siglo XIX. Pero eso, repito, lo veremos más adelante. Pues bien, en el crecimiento de la piedad eucarística tiene también una gran importancia la doctrina del Concilio de Trento sobre la veneración debida al sacramento. Recordemos que también el Concilio de Trento fue una respuesta a toda la crisis protestante que se dio tras el luteranismo principalmente, ¿no? Por ella se por ella se renuevan devociones antiguas y se impulsan otras nuevas. Una de estas, pues, fue la adoración eucarística de las 40 horas, por ejemplo. Tiene su origen en Roma en el siglo XIII, años 1200. Esta costumbre, marcada desde su inicio por un sentido de expiación por el pecado,
40 horas permanece Cristo en el sepulcro. Recibe en Milán durante el siglo XVI un gran impulso a través de San Antonio María Zaccaria, que falleció por ahí en el año 1539, y de San Carlos Borromeo después. Clemente VIII, en 1592, fija las normas para su realización, y Urbano VIII extiende esta práctica a toda la iglesia. Todavía, yo creo que ustedes habrán visto, hay muchos lugares, muchas iglesias, a mí me ha tocado participar en algunas, donde se ha hecho, se sigue continuando esta devoción de las 40 horas. Pero sabemos que esta devoción no es nada nuevo. Si ustedes en su parroquia, de repente el párroco dice, vamos a hacer las 40 horas, no hay que pensar, bueno, el párroco se lo está sacando de la manga. Es una devoción muy antigua. Tiene sus orígenes en el siglo XIII. 40 horas en honor al tiempo que Jesús nuestro Señor permaneció en el sepulcro y tiene un sentido de expiación por los pecados. ¿A qué va uno a adorar a nuestro Señor Jesucristo? A expiar, a pedirle perdón por los pecados que uno ha cometido. Ese es el sentido de esta devoción y que tiene sus orígenes en aquel surgir de los movimientos de adoración eucarística de la Edad Media, por ahí en los años 1200 en adelante. La procesión eucarística de la Minerva, que solía rezarse los domingos y, y en las parroquias los terceros domingos de cada mes, procede de la iglesia romana Santa María sopra Minerva. Eso también es algo que ya no, quizás no es muy conocido. Yo los comento, antes de estar aquí donde estaba en Estados Unidos, estuve de misiones casi 7 años en Nicaragua. Si ustedes han visto las noticias últimamente, pues en Nicaragua la iglesia está pasando ahora por una crisis muy grave y una persecución muy, muy cruel y muy injusta y muy arbitraria y muy tirana de parte del gobierno comunista que impera en este país. Cuando yo fui enviado para acá, el conflicto en Nicaragua apenas iniciaba. Y a mí me tocó vivir en Nicaragua una devoción eucarístico mariana tan bonita que me hace referencia a esto de las procesiones eucarísticas de la Minerva. Estamos viendo pues que se acostumbraba a hacer una procesión los terceros domingos de cada mes en la iglesia y esta imagen tuvo una iglesia, sus orígenes en una iglesia romana, Santa María sopra Minerva, es un barrio, pero me recordaba, les digo, Nicaragua, porque fíjense ustedes que en Nicaragua, hasta antes de la persecución que está viviéndose ahorita, pero ahorita pues también se puede hacer en la medida de que sea posible, cada jueves se hace una procesión con el Santísimo en las parroquias, en todas. Y sobre todo los primeros jueves de mes, el Santísimo salía a las calles. Ahorita el gobierno lo ha prohibido en Nicaragua. El gobierno ha prohibido cualquier procesión o manifestación religiosa fuera de los templos. Pero antes uno podía salir con el Santísimo a la calle, cerrar la cuadra si era necesario, darle una vuelta a toda la cuadra donde estaba el templo con el Santísimo y la gente con toda devoción cantando el Santísimo con toda solemnidad, los ministros revestidos, monaguillos, velas, incienso, cantos. Donde yo estaba es la Basílica de la Inmaculada Concepción, ahí era yo vicario, en la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción. El párroco hasta hacía venir una banda, no banda así de cosas mundanas, sino una banda de música de viento que iba entonando la banda cantos eucarísticos mientras iba la procesión y hasta se tronaban cohetes. Eso es una cosa maravillosa. A mí me quedan muy gratos recuerdos de eso y tristemente pues ahorita por el régimen no se puede hacer. Pero se los menciono pues nomás porque me viene a la memoria que este tipo de prácticas vemos que tienen sus orígenes en épocas muy antiguas. Bien, las devociones eucarísticas que hemos visto nacer en el centro de Europa arraigan de modo muy especial en España, donde adquieren expresiones de gran riqueza estética y popular, como los seises de Sevilla o el Corpus famoso de Toledo.
y de España pasan a Hispanoamérica, donde reciben formas extremadamente variadas y originales tanto en el arte como en el folclore religioso. Capillas barrocas del Santísimo, procesiones festivas, exposiciones, permítanme, vamos acá, debe ser exposiciones monumentales, perdón, me equivoqué de página. Ujú, aquí está. Exposiciones monumentales, bailes, cantos, poesías, obras de teatro en honor de la Eucaristía. Hablando un poquito de lo estético, yo creo que ustedes, a lo mejor en sus pueblos de origen, han visto que de los siglos pasados, datan muchas capillas o retablos, como se habla ahí del barroco, donde se ve que alrededor del sagrario hay mucha ornamentación. En donde yo soy, en México, por ejemplo, hay lugares en las ciudades más coloniales, pensemos en Puebla, la ciudad de Puebla que es muy colonial, pensemos en la ciudad de Querétaro, pensemos en la misma Ciudad de México, en Guadalajara, de donde yo soy, en San Luis Potosí, en Durango, en Zacatecas, estas ciudades tienen iglesias que cuando uno entra, aprecia unos altares tan hermosos, unos retablos, y los retablos con una ornamentación que hoy en día mucha gente de mentalidad modernista y mucho clero de mentalidad modernista tilda de exageraciones. Y hoy en día, desgraciadamente, cuando se construye un templo, pareciera como que los arquitectos y los que diseñan el templo se ponen de acuerdo para que, bajo el pretexto de simplicidad y sencillez, se hagan los templos los más horribles, feos, insípidos que se pueda. Hoy en día tú entras a un eh, Padre, no se le está escuchando. disculpen, creo que me desconecté, ¿verdad? Un poco. Se me fue la señal un momento, pero ya la recuperé. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, padre. Ok. Les decía yo pues que vemos unos templos, unas iglesias tan insípidas, tan horribles y parece como que se pusieron de acuerdo como para hacerla fea y sin chistes, sin ninguna ornamentación. ¿Y qué dicen de las iglesias antiguas? No, pues que eran cosas muy superficiales, que eso es una exageración y que no era para tanto, y bueno, tanto tipo de argumentos, ¿verdad? Pero el punto de todo esto es que en ese resurgir que hubo, en ese surgir, perdón, que hubo en los siglos pasados de la devoción eucarística, se buscaba ante todo embellecer el ambiente donde iba a estar nuestro Señor sacramentado también como un gesto de adoración a Él, ¿no? Bien, el culto a la Eucaristía fuera de la misa llega, en fin, a integrar la piedad común del pueblo cristiano. Muchos fieles practican diariamente la visita al Santísimo. En las parroquias con el rosario viene a ser común la hora santa, la exposición del Santísimo diaria o semanal, por ejemplo, en los jueves eucarísticos. Bien, el arraigo devocional de las visitas al Santísimo puede comprobarse por la abundancia
por la abundantísima literatura piadosa que ocasiona. Por ejemplo, entre los primeros escritos de San Alfonso María de Ligorio, 1787, está Visitas al Santísimo Sacramento y a María Santísima. Este escrito fue de 1745. En vida del santo, este librito alcanza 80 ediciones y es traducido a casi todas las lenguas europeas y posteriormente am, ha tenido más de 2000 ediciones y reimpresiones. Permítanme también comentarles, tengo por aquí. Yo acabo de, aquí lo pueden ver, yo acabo de publicar una edición de las visitas al Santísimo Sacramento. Esta la publiqué aquí, son 31 visitas y les explico brevemente qué tiene este librito. Pues resulta que San Alfonso María de Ligorio, un grandísimo devoto de la Eucaristía y del culto eucarístico, y quise decir impulsor del culto a Nuestro Señor en la Eucaristía, desde muy joven, antes incluso de ser sacerdote, tenía una piadosa costumbre. Iba todos los días, después de su conversión, iba todos los días al templo, él era de Nápoles, entraba en la iglesia y lo primero que hacía es irse ante el sagrario. Se ponía de rodillas y conversaba un ratito con nuestro Señor sacramentado, y él a eso le llamaba la visita al Santísimo. ¿Qué decía él que estaba haciendo? Estoy visitando al Santísimo. Después se ponía de pie, caminaba unos pasos y se iba al altar donde estaba la imagen de la Virgen Santísima. Se arrodillaba frente a ella y conversaba un ratito con la Virgen. Entonces él llamaba eso mi visita a la Virgen. Después se ponía de pie y caminaba unos pasos y se iba al altar donde estaba la imagen de San José. Igual se arrodillaba, conversaba un poquito con el santo y decía, pues estoy haciendo mi visita a San José. Algunos años más tarde, él decidió poner con tinta y papel eso que él conversaba con el Señor. Y entonces así escribió las 31 visitas al Santísimo Sacramento, a María Santísima y a San José. Este librito, o sea, hay muchísimas ediciones. Ustedes lo pueden conseguir. Casi siempre cuando consiguen este libro, nada más incluye la visita al Santísimo y a María Santísima, pero no incluyen la visita a San José porque en sí, tal cual, San Alfonso no la incluyó en el librito, sino que algunos autores, sobre todo padres redentoristas clásicos, las han sacado de los extractos, han extraído pensamientos sobre San José de otros escritos de San Alfonso y los han incluido como una visita a San José. Yo aquí en este librito, pues, incluí al Santísimo, a María Santísima y a San José. Un librito muy bueno, muy piadoso, que yo les recomiendo que ustedes por ahí busquen alguna edición en sus pueblos de origen y puedan también ir al Santísimo. Y son unas visitas, las de San Alfonso, muy hermosas y muy piadosas. Muy, muy recomendable este librito de este santo. Bien, en los siglos modernos hasta hoy, la piedad eucarística cumple una función providencial de máxima importancia, confirmando diariamente la fe de los católicos en la amorosa presencia real de Jesucristo, de Jesús resucitado. Les sirve de ayuda decisiva para vencer la frialdad del jansenismo, las tentaciones deístas de iluminismo desencarnado o la actual horizontalidad imanentista de un secularismo generalizado. Esas palabras a lo mejor para ustedes pueden sonar un poquito difíciles de qué querrá decir todo esto, ¿verdad? Déjenles explico. Primero, em, la piedad eucarística nos puede servir para vencer la frialdad del jansenismo. ¿Qué es el jansenismo? El jansenismo es una herejía propagada por un sacerdote hereje, excomulgado por supuesto, que se llamó Jansenio. Jansenio era un sacerdote que resaltaba mucho la ira divina, resaltaba y ponía mucho énfasis en el castigo divino y hacía creer a las almas que nadie era digno ni siquiera de acercarse a nuestro Señor. Entonces, ¿qué decía? Ya ni luches, ya ni te esfuerces. ¿Por qué? Porque de todos modos, por mucho que tú hagas, Dios está tan enojado contigo y tú eres tan malo y tan pecador que por nada del mundo vas a llegar a alcanzar de Dios nada. Porque Dios a ti no te va a dar nada porque eres muy malo.
Entonces la gente cae en una frialdad, decía, pues entonces, ¿para qué me esfuerzo? Si al fin de cuentas, pues Dios no me quiere porque yo soy malo y pues eso ocasionaba mucha indiferencia religiosa y todavía lo sigue causando, ¿verdad? También las tentaciones deístas de iluminismo desencadenado. ¿Qué es esto de las tentaciones deístas? Pues el querer ver o concebir a Dios, pero solamente con la pura razón. Querer conocer mucho de Dios, pero no necesariamente tener piedad. Esto es algo que hoy en día ataca a muchos sacerdotes, una especie de deísmo, iluminismo desencarnado. Podemos ver a muchos sacerdotes, a muchos religiosos o a muchas religiosas que saben mucho de Dios, podrán tener grandes títulos teológicos, habrán podido ir a las mejores universidades, habrán podido sacar las mejores, se le dice summa cum laude, los mejores notas en teología, pero igual ellos solamente conciben a un Dios muy racionalizado y nada de tener una relación íntima, una relación personal con el Señor. O la actual horizontalidad inmanentista. ¿Qué quiere decir esto? Son palabras un poquito, pues, técnicas de un secularismo generalizado, pues, el ver que la religiosidad es solamente para vivir aquí abajo, solamente preocúpate por las cosas de aquí de abajo. Eso está muy de moda. ¿Qué le preocupa ahorita a muchos clérigos? La ecología, la fraternidad, el diálogo, pero nada de encuentro con lo trascendental. ¿Qué quiere decir lo trascendental? Pues con nuestro Señor y con las cosas sagradas. Todo, no sacralicemos nada, nada más quédate aquí en lo humano, lucha por la salvación del planeta, por la ecología, lucha por un mundo mejor, lucha por el diálogo, lucha por la inclusión, aunque traiciones los valores del Evangelio, aunque traiciones la fe de siempre de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir una actualidad horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque una línea horizontal es así como acostado. La horizontal es que solamente te preocupes por lo de aquí, por lo que está a tu lado, por lo que está a tu alrededor. Preocúpate por tu salud, preocúpate por el diálogo, preocúpate por el planeta, pregúntate por la ecología, preocúpate por el diálogo, preocúpate por la inclusión, pero no te preocupes de lo alto, de Dios, del más allá, de la vida eterna, del mundo que está por venir. No te preocupes de lo sagrado, no te preocupes de lo más sublime, no, todo aquí. Eso quiere decir horizontalidad. ¿Ok? Bien, pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si la hay, bueno, no es ahorita el momento de hacer preguntas y respuestas, pero nada más quiero decir, vamos bien para pasar al siguiente punto. Sí, ¿Sí? gracias. Muy bien. Sí, Bueno, ahora, congregaciones religiosas. Institutos especialmente centrados en la veneración de la Eucaristía hay muy antiguos, como los monjes blancos hermanos del Santo Sacramento, fundados en 1328 por el cisterciense Andrés de Paolo. Pero estas fundaciones se producen sobre todo, permítanme, a partir del siglo XVII y llegan a su mayor número en el siglo XIX. Lo que les decía, que vamos a ver a más profundidad cuando veamos ese movimiento eucarístico corazonista. También le vamos a ver un poquito de esas congregaciones que surgen. No es exagerado decir que el conjunto de las congregaciones fundadas en el siglo XIX, adoratrices, educadoras o misioneras, profesa un culto especial a la Eucaristía. Adoración perpetua, largas horas de adoración común o individual, ejercicios de devoción ante el Santísimo Sacramento, expuesto, etc. Entonces, pues sí, hay todavía hasta la fecha, hay muchas congregaciones que entre todas sus actividades, si son de vida activa y máximas si son de vida contemplativa, son caracterizadas porque dedican bastante tiempo a la adoración eucarística. Me viene un ejemplo que no lo leí en ningún lugar, lo escuché, de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Un día, unas religiosas de su comunidad, en alguna de las obras que ella tenía en uno de estos países pobres, no sé en qué país sería, les digo, lo escuché hace mucho tiempo, se cuenta que las religiosas, algunas llegaron a pedirle a la Madre Teresa
que como tenían mucho que hacer y mucha gente indigente que atender, pues no se daban abasto. Y las religiosas de la caridad, las de vida activa, porque también existen las de vida contemplativa, tienen largas horas de adoración eucarística. En medio de todas sus ocupaciones que las pobres no se dan abasto y no sé, solo Dios sabe cómo le hacen para descansar, en medio de sus múltiples ocupaciones, por muy ocupadas que estén, deben de tener al menos una hora diaria de adoración ante el Santísimo expuesto. Entonces fueron a decirle a la Madre Teresa, pues que no les daba el tiempo y que cómo le hacían, y pues, como que querían pues que la Madre les dijera, bueno, pues reduzcan a media hora, una cosa así. Y la Madre Teresa les dice, bueno, pues estamos muy ocupadas, hagamos ahora lo doble de adoración. Eso es algo que nosotros debemos también de aprender, ese ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros decimos, no tengo tiempo de ir al Santísimo. O si voy, nomás puedo poquito. No, pues doblemos el tiempo. Las congregaciones religiosas que han surgido en los últimos años, que han sido verdaderamente de acuerdo con lo que Dios quiere, se han distinguido por tener un culto eucarístico muy arraigado y es parte vital. Y no por cualquier cosa lo dejan. Bien, recordemos aquí únicamente a modo de ejemplo a los sacerdotes y a las siervas del Santísimo Sacramento fundados por Pedro Julián Eymard, que falleció en 1868. En 1856 y 1858 fueron las fundaciones, dedicados al apostolado eucarístico y a la adoración perpetua. Esto lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento en el último bloque de este curso, cuando veamos la historia de San Pedro Julián Eymard. Y las adoratrices siervas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, fundadas en 1859 por Santa Micaela María del Santísimo Sacramento, que escribe en una ocasión, escribe esta fundadora. Estando en la guardia del Santísimo, me hizo ver el Señor las grandes y especiales gracias que desde los sagrarios derrama sobre la tierra, y además sobre cada individuo, según la disposición de cada uno, y como que las despide de sí en favor de los que las buscan. Entonces ahí nuestro Señor le reveló a esta fundadora que Él dispensa gracias a quienes lo adoran. En estos años, en 1848, pues ya pasaron algunos, como ya vimos, Hermann Cohen inicia en París la adoración nocturna. Esto vamos también a ver un poquito la historia de Hermann Cohen en el último bloque. En el siglo XX también son muchos los institutos que nacen con una acentuada devoción eucarística. En España, por ejemplo, podemos recordar los fundados por el venerable Manuel González, obispo, las Marías de los Sagrarios, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, etc. En Francia, los hermanitos y las hermanitas de Jesús, derivados de Charles de Foucault y de René Villalume. También las Misioneras de la Caridad, fundadas por la Madre Teresa de Calcuta, que ya les mencioné, se caracterizan por la profundidad de su piedad eucarística. En esos y entre otros muchos institutos, la misa y la adoración del Santísimo forman el centro vivificante de cada día. ¿Qué podemos aprender de las congregaciones religiosas? Pues también a hacer de nuestro Señor en la Eucaristía, en el santo sacrificio de la misa y en la adoración fuera de la misa, el centro de nuestra vida. Si realmente queremos ser almas eucarísticas, hermanos míos, tenemos entonces que no nomás decirlo, pensarlo o desearlo, sino hacerlo. ¿Qué hacer qué? Poner a nuestro Señor Jesucristo eucarístico, hacer de la misa y de la adoración el centro vivificante de cada día de nuestra vida, como termina aquí este párrafo. Aquí atrás ahorita mencionamos a un santo, y aquí dice venerable, pero ya es santo, Manuel González. Manuel González, San Manuel González, pues es un santo también que por ahí les voy a leer
un pedacito de unas cosas, una de su experiencia que él mismo cuenta, ¿verdad? Pero volviendo acá al programa que les había enseñado, pues también por ahí en el último bloque, aquí lo tenemos bien, San Manuel González también llegará su momento de hablar de este gran santo. Tiene unas experiencias muy hermosas, ¿eh? Muy hermosas de cómo fue su devoción eucarística. Un gran santo, un gran hombre eucarístico. Pero bueno, no me adelanto, lo dejo para su momento. ¿Seguimos bien para pasar al penúltimo punto? Sí, padre. Muy bien. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de la historia, un poquito de los congresos eucarísticos. Émile Tamisier vivió entre esos años 1843-1910. Siendo novicia, deja las siervas del Santísimo Sacramento para promover en el siglo, estamos hablando del siglo XIX, la devoción eucarística. Lo intenta primero en forma de peregrinaciones y más tarde en la de congresos. Aquí tenemos pues quién empezó el movimiento de los congresos, ¿verdad? Estos serán diocesanos, regionales o internacionales. El primer Congreso Eucarístico Internacional se celebra en Lille en 1881 y desde entonces se han seguido celebrando ininterrumpidamente hasta nuestros días. Pues son cada 4 años, ¿verdad? Pero ya vemos pues cómo se iniciaron, primero a nivel más bien diocesano y regional, pero pues el primero data de finales de los 1800, fue el primer Congreso Eucarístico Internacional y pues gracias a Dios hoy se siguen celebrando. Pues este puntito nomás como un comentario histórico, ¿verdad? Y vamos al último puntito, la piedad eucarística en otras confesiones cristianas. Pues ya hemos aludido a algunas posiciones anti-eucarísticas producidas entre los siglos 9 y 13. Lo vimos en la clase antepasada. Pues bien, en la primera mitad del siglo XVI resurge la cuestión con los protestantes. Y por eso el Concilio de Trento, en 1551, se ve obligado a reafirmar la fe católica frente a ellos, que la niegan. Esto que sigue aquí son palabras del Concilio de Trento. Vamos a ver qué nos decía el Concilio de Trento en respuesta a toda esa negación que había de la Eucaristía y de su culto por parte de los protestantes. Dice el Concilio de Trento: si alguno dijere que, acabada la consagración eucarística, no se debe de adorar con culto de latría a un externo, a Cristo unigénito Hijo de Dios, y que por tanto no se le debe venerar con peculiar celebración de fiesta, ni llevándose solemnemente en procesión según laudable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia, o que no debe ser públicamente expuesto para ser adorado y que sus adoradores son idólatras, sea anatema. ¿Qué quiere decir sea anatema? Pues quiere decir está excomulgado, está fuera de la fe católica. Hoy en día sigue habiendo católicos o pseudo católicos con mentalidad protestante que atacan la adoración eucarística, atacan el culto eucarístico. ¿Y qué dicen del culto eucarístico? No, pues eso es cosa de viejitas, eso ya es algo de la antigüedad, eso ya está superado. Ahora hay que preocuparte por el movimiento social, por la acción social. Recuerdo que tenía yo, por ejemplo, un profesor donde yo estudié la teología en la Universidad Pontificia, pues él era gran propagador de la llamada teología de la liberación, y pues él en clase cada rato nos lo decía, que nuestro Señor ya no quería incienso, nuestro Señor no quería custodia, nuestro Señor no quería que la gente vaya y lo adore, que ya dejemos de estar pensando en aquel cantito ridículo tradicional, así nos lo decía él, ese de que vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero al ver a tantos niños muy contentos se burlaba el de esa cancioncita, ¿verdad? Y nos decía, no, 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 déjense de esas tonterías. Jesús no está llorando en el sagrario, Jesús está llorando en el pobre, en el excluido, en el marginado y en el oprimido y que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad?
Pues por supuesto que sí, que Jesucristo nuestro Señor llora y sufre en el pobre, en el oprimido, en el marginado, en el excluido. Pero pues también nuestro Señor siente y resiente los desprecios que le hacen sus enemigos en los agrarios. ¿Cómo no lo va a sentir si él está ahí presente? ¿O es que ya no creemos en su presencia real? ¿Verdad? Entonces, pues hoy en día siguen habiendo este tipo de gente que el Concilio de Trento condenaba. Gente que niega o que rehúsa o que rechaza el culto a nuestro Señor Eucarístico, el llevarlo en procesión, el tributarle incienso y el manifestarlo en nuestro culto y nuestro amor con actos de piedad. Bien, pues el anglicanismo, la religión anglicana, la secta anglicana, mejor dicho, fundada por Enrique VIII, aquel rey de Inglaterra que quería su divorcio porque era muy mujeriego, y pues como el Papa no se lo concedió, pues acabó con la Iglesia Católica y fundó su Iglesia Anglicana, ¿verdad? Entonces el anglicanismo, sin embargo, reconoce en sus comienzos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y aunque pronto sufre en este tema influjos luteranos y calvinistas, conserva siempre más o menos, conserva siempre más o menos, especialmente en su tendencia tradicional, un cierto culto de adoración. El Acuerdo Anglicano-Católico sobre la Teología Eucarística de septiembre de 1971 es un testimonio de esta proximidad doctrinal. En todo caso, el mundo protestante actual en su conjunto sigue rechazando el culto eucarístico. Entonces, pues sabemos que los protestantes no creen en la Eucaristía. Los anglicanos más tradicionales, por ahí algo dejan ver de alguna fe en la Eucaristía, pero pues de todos modos, al estar separados de la iglesia, pues no se llega a mucho con ellos. En nuestro tiempo, estas posiciones protestantes han afectado a una buena parte de los llamados católicos progresistas. ¿Quiénes son los católicos progresistas? Pues todos esos católicos que se quieren casar con los pensamientos del mundo actual. Y de esos abundan hoy muchos en la iglesia, muchísimos, pero es lo que reina ahorita, desgraciadamente. Haciendo necesaria la encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI en el año 1965. Fíjense, en los 60 ya estaba esto. Ahora imagínense, ahora lo tenemos pero más del doble, al triple quizá, o casi nos topa. El Papa Pablo VI escribía al respecto esto en aquel año 1965. En referencia a la Eucaristía, no se puede insistir tanto en la naturaleza del signo sacramental como si el simbolismo, que ciertamente todos admiten en el estado de Eucaristía, exprese exhaustivamente el modo de la presencia de Cristo en este sacramento. Ni se puede tampoco discutir sobre el misterio de la transustanciación sin referirse a la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en su sangre. Conversión de la que habla el Concilio de Trento, de modo que se limitan ellos tan solo a lo que llaman transignificación y transfinalización. Como tampoco se puede proponer y aceptar la opinión de que las hostias consagradas quedan después de celebrado el santo sacrificio, que quedan después de celebrado el santo sacrificio, ya no se haya, que en ellas ya no se haya presente nuestro Señor Jesucristo. De esto último, fíjense, yo he escuchado, y aquí en Estados Unidos está muy arraigado eso, y en muchos sacerdotes progresistas, eso. Sobre todo ahora que tras la pandemia se dio la costumbre, o se generalizó la costumbre y casi se obligó a la gente a comulgar en la mano, pues ocurrían muchos accidentes, desgraciadamente, y sacrilegios. A mucha gente se le caía la hostia o quedaban partículas tiradas. ¿Y qué decían los sacerdotes? No, ahí déjalo, no pasa nada. Porque cuando ya pasa eso, ya Cristo ya no está ahí. Pues eso es una herejía, hermanos míos. Eso es un error totalmente. ¿Y de dónde viene esto? Pues de la mentalidad progresista que se nos ha infectado, se nos ha contagiado de la mentalidad protestante. ¿Por qué? Porque los protestantes no creen en la real presencia de Cristo en la Eucaristía. Y los que dicen medio creer, pues según ellos, Cristo está en el pan de una manera simbólica nada más, o Cristo está en el pan solamente mientras está la celebración litúrgica, ¿no? Pero ya cuando se acaba, pues ya no hay nada ahí.
Déjenme contarles brevemente, yo sé que ya me tardé un poquito, pero vamos a terminar este último punto. Déjenme contarles algo que yo no lo he visto, pero sí he sabido de gente que lo hace. No lo he visto con mis ojos, porque si lo veo no sé qué haría. En muchos lugares, y sobre todo aquí en muchas iglesias, y lo debería haber en todas, en la sacristía de los templos, existía y debe de existir, pero ya no lo hacen, algo que se llama el sacrarium. No es el sagrario, ¿eh? Es una especie como de lavabo, como un lavamanos, como un zinc, donde como son parecidos a donde uno lava los trastes, los que son de aluminio, pero tiene una tapadrita especial para que cuando los estés usando, pues se tape. En ese sacrarium se acostumbra lavar los paños sagrados y otras cosas de uso litúrgico. Cuando se utilizan los purificadores, los corporales, como todavía puede llevar alguna partícula ahí eucarística, entonces tienen un modo especial y cuidadoso de lavarse. Se deben de poner en el sacrarium, se lavan ahí con mucho cuidado, y el desagüe de ese lavabo no va al drenaje, va a un jardincito del templo donde nadie se mete a ese jardincito, ni anda pisando, ni anda ahí haciendo otras cosas. Para que si alguna particulita se fue, pues vaya a un lugar digno, lo más digno posible, ¿no? Muchos ya no lo usan, y cuando lo tienen de adorno. Antes de la pandemia acá en Estados Unidos, había una costumbre muy inadecuada. En las misas se consagraban jarras, o en algún lugar le llaman picheles, unos contenedores así grandes, con agarradera para, así como para servir, de vino. Se consagraba mucho vino. Y en el momento del cordero traían varias copas y servían el vino en copas, muchas. Y entonces cuando la gente iba y comulgaba, en la mano generalmente recibía la hostia y luego pasaban a un ladito y había un ministro de la Eucaristía con la copa con el vino y cada quien bebía un poco. A veces se consagraba tanta cantidad de vino en las misas que cuando acababa la misa, el sacerdote literalmente iba y aventaba el copón en el altar, iba y se sentaba porque se había cansado, válgame Dios, cuánto trabajó dando la comunión, qué barbaridad. Y los ministros, si se había diáconos o quien estuviera ahí, agarraban todo sin purificar los vasos sagrados y se lo llevaban a la sacristía. ¿Y qué hacían? Que vamos a decir que si esta es la patena o el cáliz, ahí en el sacrarium, todo lo que hubiera de partículas de la Eucaristía, lo sacudían y que se vaya ahí el sacrarium. Y si sobraban vino en los cálices o en las copas o en la jarra, le abrían la llave para que se vaya. Y traían toallas, los secaban, los embrocaban y acabamos. ¿Se imaginan cuánto sacrilegio se comete ahí? ¿Y todo eso por qué? Por esa mentalidad progresista de que quieren hacernos pensar y quieren que nos traguemos, que después de que se acaba la misa o de que se acaba la comunión, pues ya en esas especies eucarísticas ya no está Cristo ahí. ¿Y de dónde nos viene eso? De que la fe católica, muchos la han protestantizado. ¿Quiénes son los que no creen en la presencia real de Cristo? Los protestantes. Cuando te encuentras con un sacerdote, con un ministro, con quien sea, y que ves que no tiene devoción eucarística y que niega el culto eucarístico y que niega la presencia real de Cristo en las especies sagradas dentro o fuera de la misa, pues tú puedes decir con toda claridad y sin miedo a equivocarte, este ya se deschavetó con ideas protestantes. Ese ya no tiene fe católica. Y da pena, da tristeza decirlo. Ese ya tiene mentalidad protestante. Repito, porque son los protestantes los que no creen en la real presencia. ¿Qué es la Eucaristía para ellos? Un mero símbolo.
simboliza algo ya, pero no hay presencia real según ellos. Bien, ya para terminar, las iglesias de Oriente, en fin, todas ellas promueven en sus liturgias, permítanme, discúlpenme, déjenme. Promueven en sus liturgias un sentido muy profundo, déjenme ponerlo grande, aquí está ya. Un sentido muy profundo de oración de Cristo en la misma celebración del misterio sagrado. Pero fuera de la misa, el culto eucarístico no ha sido asumido por las iglesias orientales separadas de Roma, que permanecen fijas en lo que fueron usos universales durante el primer milenio cristiano. Sí, en cambio, por las iglesias orientales que viven la comunión católica. En ellas incluso hay también institutos religiosos especialmente destinados a esta devoción, como las hermanas eucarísticas de Salónica. Pues son las iglesias de ritos orientales, ¿verdad? Pero pues eso es un punto nada más así característico que decir. No me voy a centrar mucho en esto. Pues no sé si tienen ahora algunas preguntas, espero que no haya ido muy rápido, el tema de hoy fue un poquito extenso, pero pues ya acabamos la parte histórica. Relacionado con el tema, si quieren abrimos la sesión de preguntas unos momentitos a ver qué hay. Muchas gracias, padre. Sí, los hermanitos o hermanitas que tienen alguna pregunta correspondiente de acuerdo al tema que hoy el padre nos ha expuesto, por favor levantar la manito virtual. Al, el que no pueda alzar la manito virtual, por favor, encender su micro en forma silenciosa, que no haya mucho ruido, que no haya ruido para que pueda hacer la pregunta y pueda escuchar la respuesta del padre. Muchas gracias.